Relleno con texturas. El problema o la situación que vamos a estar tratando es la siguiente. Tenemos que pintar un píxel dentro del polígono, dentro de la figura, dentro de lo que queramos pintar. Las coordenadas de ese píxel que vamos a pintar va a estar dado por X como scanline en un polígono. Y el color que vamos a pintar en X como scanline provendrán de una textura que tendremos en memoria. Esta textura que tenemos en memoria la denominaremos textura. Así es como la vamos a llamar. Entonces, ¿cómo vamos a pintar ese píxel del polígono? Vimos al inicio de la clase, al inicio del tema, que tenemos una función que es setColor y esta setColor tiene un valor RGB. Lo que le vamos a dar de valor RGB a setColor proviene de la dimensión de la textura. Viene de la posición de la textura. Entonces, le pregunto a Luis Diego, yo te estoy mostrando esto, setColor, textura y esta función de acá. ¿Logras interpretar esa función? ¿Qué quiere decir? Sí, que le paso de parámetro el RGB de ese XY de la matriz de la textura. ¿Verdad? Correcto. Entonces, esto que está entre paréntesis es el IJ de la textura. Ajá. Esto nos devuelve un RGB y eso es lo que voy a pintar. Ahora, muy bien, ahondemos un poquito, Luis Diego. ¿Esto y esto qué significa? Sí. En C, el porcentaje, ¿te acuerdas cuál función era? Sí, no, ahí no me acuerdo. Muy bien. El porcentaje, la función módulo o residuo. ¿Cómo funciona eso, Luis Ok. Diego? Que da el residuo de una división. Muy bien. Entonces, Ujú. pensemos una textura y una textura va a tener una resolución en píxeles. Correcto. Pensemos de que vamos a tener una textura puretísima, Luis Diego. Esta textura va a ser de 10 por 10 o de 10 por 10 o de 5 por 5. ¿Qué sucede? Entonces es de 5 por 5. ¿Qué sucede, Luis Diego? El frame buffer es mayor o es menor. En resumen, es distinto a lo que tenemos de la textura. Tiene dimensiones distintas. ¿Qué es lo que hace el módulo? Vea que el módulo es las coordenadas del frame buffer con respecto a las dimensiones de la textura. Esto es TH, que es 5, y esto es TVW, que es 5. Ajá, es para acomodar la textura ahí, aunque sea más pequeña. Es para acomodar la textura, ahí es más pequeña. Lo que pasa Ujú. es O grande, me imagino también. también, Sí. en Ujú. este caso pensemos que tenemos un frame buffer de 100 por 100. El utilizar módulo, ir recuperando los valores con el módulo va a hacer de que cuando hagamos el píxel 1, 2, 3, 4, 5 la textura, para los 5 por 5, Luis Diego, cuando sigue en 6, 7, 8, 9, 10, vuelve a repetir la textura. ¿Me explico, Luis Diego? Sí, Sí. Ujú. muy bien. Gabriel Barbosa, Esa lógica dejaría un patrón, deja un patrón de la textura repetida, correcto. Pero, y entonces, pero va a estar ajá. encapsulada en el polígono, entonces ahí es donde se limita, digamos. O que encapsulada en el polígono se limita, o hay otra respuesta menos elegante que te puedo dar.
La otra respuesta menos elegante es que estamos viendo texturas básicas y eso es lo que hay. Ok, ok. Ok, entonces sí, deja un patrón. Usted puede jugar, Gabriel, considerando de que son texturas básicas y eso, lo que hay en el siguiente video, lo vamos a ver.